Baella pa y por antes APE. Hamui. Baella pa Peicó. Imaina en Cayanqui, hermanos todos y Jayaya. Según un estudio realizado por la Universidad de Buenos Aires, el 80% de los adolescentes discriminan y tienen un alto nivel de racismo. Decidimos hacer nuestra propia consulta en nuestra propia escuela. ¿Con quién no te sentarías? ¿Con un norteamericano, un inglés, un uruguayo o un boliviano? Con un boliviano. ¿Por qué? Porque no me caen bien. ¿Con un norteamericano, un inglés, un uruguayo o un paraguayo? Con un paraguayo. ¿Por qué? Porque no me gusta. No. Boliviano. ¿Por qué? No sé. Con el Paraguas. ¿Por qué? Porque hablan guaraní. Un boliviano. ¿Por qué? Porque no sé. Consultamos alumnos y ex alumnos de la escuela para saber si sufrían este tipo de discriminación. Me sentí discriminada muchas veces. No le doy importancia, básicamente. Pues, trato que si no me da importancia no me va a afectar. A mí no estoy acostumbrada a hablar en guaraní, pero en cuantito se cruza una persona de allá, automáticamente a uno le sale. Y de repente el que está al lado, paraguayo de mierda o una cosa así, o por qué no se van a su país. Esas cuestiones nacionalistas son las que de alguna manera también nos hacen como daño porque se generan como esos conflictos también. Es indudable que la discriminación en nuestro país tiene como centro a las comunidades bolivianas y paraguayas. Nos preguntamos, ¿cuál es nuestra relación histórica con estas nacionalidades? Hoy nos sorprendemos que haya bolivianos y paraguayos circulando por nuestras calles, por los barrios, por la ciudad de Buenos Aires y por ciudades del interior del país. Y la sorpresa es falaz, es mentirosa, es casi de ignorante, porque en realidad bolivianos y paraguayos siempre hubo en esta zona, siempre hubo en este país, porque tanto Bolivia como Paraguay, con otros nombres, formaban parte de este territorio. Pero no creemos en esto de las fronteras. Para nosotros en tiempos, bueno, desde en que estuvieron nuestros ancestros, no habían como esos límites, ¿no? Puntuales en que se decía, bueno, esto es territorio argentino y esto es territorio, no sé, boliviano. Juan de Garay funda la ciudad de Buenos Aires viniendo de Asunción, no viene desde España. Por lo tanto, somos de alguna manera hijos de esa región. Si circulamos por nuestro territorio argentino, hay muchas palabras en guaraní. Iguazú, Paraná, Uruguay, no son palabras en castellano. Entonces, ahí en la toponimia, en el territorio, hay influencia de esa región. Este país donde se le ha considerado por mucho tiempo como un país de blancos, europeos, ¿no? De tener otro color de piel es directamente, bueno, ¿de dónde viene? De Bolivia. Quizás puede venir de Jujuy, de Salta, ¿no? En el Alto Perú había una ciudad muy importante, un territorio muy importante que va a ser la ciudad de Potosí, que se funda no porque tenga un lindo río o porque tenga lindas montañas, sino que tiene una montaña, es un cerro, que es de plata. Esa plata se extraía y se mandaba a España. Bueno, Potosí, que era un cerro al principio y después al descubrirse plata empieza a crecer en población para sacar esa plata, esa gente está necesitando alimentos, están necesitando abrigo, están necesitando mano de obra, están necesitando animales. Y se van a ir fundando ciudades que van a ir proveyendo. Podemos decir Jujuy, podemos decir Salta, podemos decir Tucumán. Estas ciudades nuestras son hijos de alguna manera de Potosí, del Alto Perú, de Bolivia. Entonces, Buenos Aires, hija de Asunción, y las ciudades de esa línea, Jujuy, Salta, Tucumán, Córdoba, están viniendo desde el Alto Perú por Potosí estrictamente. Nosotros somos por ellos, si no, no existiríamos. Venderé la última tierrita de colores, cansado de ser la diversión para turistas.
Basta de socavones y de cosechas magras, junto con la miseria dejó mi Pachamama. Nosotros vinimos acá a la Argentina porque allá en Paraguay hay muchos problemas económicos. Como tienen problemas mucho en el gobierno, hay muchas crisis. Y cuando cae la crisis hay hambre. Entonces la gente no tiene trabajo y se empieza a ir del país. Porque hoy por hoy yo, ¿qué puedo decir? Estoy dividida porque todas mis familias están allá y yo no puedo ir más que una vez por año. Esa sensación de que estás acá porque, bueno, viniste a trabajar o estudiar y después te regresas a tu país y te llevas recursos, ¿no? Nos ha pasado, hace poco me dijeron eso, de que vienes a estudiar y te llevas todos los conocimientos y, bueno, los títulos a tu país y no nos dejas nada, ¿no? Eso, no es necesario decirte bolita, por ejemplo, ¿no? Sino con distintas formas también te das cuenta. Muchas veces no nos damos cuenta de lo que producimos al discriminar. Tuve que cambiar mi modo de hablar, porque a la gente no le caía bien como yo hablaba. Yo hablaba como se hablaba allá. No hablaba en guaraní, pero hablaba en castellano y tenía el tono. Y eso a veces molestaba. Sí, en principio se siente un poco que no... Obviamente que no sé cómo se puede decir. Sí, un poco sí, obviamente, sí, se siente discriminado. En principio sí, porque... Por la forma de hablar de uno, porque tampoco como no sé, ahí ya hablan, unas palabras cambian y las palabras cambian algunas y esas palabras como no las entiendo, en principio se puede, en el diálogo no llegas a entenderlas a ellos y ellos tampoco te entienden a ti. Te paras en algún lugar y ya te agarran la carterita, ¿viste? Nos ha pasado a varios, de que siempre están como mirándote, desconfiando, ¿no? Más desconfían de los que tenemos otro tipo de color de piel, por ejemplo, ¿no? O los que hablamos distinto. Me cargaban mucho en el colegio, constantemente me alejaban de los grupos, a mí me apartaban muchas veces, ellos hacían los grupos y a mí me apartaban y a mí me costaba muchísimo integrarme al grupo, ese era mi principal problema. Mi mamá siempre era citada porque yo no me podía adaptar al grupo y todos los grupos eran iguales, por más que me cambien de salón es lo mismo, porque los chicos son muy crueles, más con la gente así. Siempre escuchamos a los profesores que nos dicen, ay, ese grupito de chicos vienen de Bolivia, pero son muy inteligentes, pero no hablan, no participan, no dicen nada. Y no nos preguntamos por qué son calladitos, por qué no dicen nada, por qué no participan. Ese silencio también dice cosas. Llegaré al retiro y cambiaré mi idioma, quichua de mis parientes de Iruya y Pozuelos. Seré un inmigrante que no tendrá memoria, a quien puede importarles de dónde provengo. ¿Por qué discriminamos? Muchas veces la discriminación es por ignorancia, también es por miedo. Ignorancia porque no sabemos del otro y al desconocerlo le tenemos miedo. Y al tenerle miedo y ser distinto lo queremos dejar de lado. El otro, gracias a distintos factores, entre ellos los medios de comunicación masiva, bueno, nos han visto como la parte negativa, ¿no? El chorro peruano, paraguayo, boliviano, ¿no? O los bolivianos que nos quitan los trabajos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque cobran más barato que los argentinos, ¿no? Entonces se empiezan como a esas formas de vernos como esa parte negativa. A mí me parece que no debería ser así, porque que una persona sea de otro país no significa que no sea una persona, no significa que no sea una persona como ustedes. Que nazca en otro país solamente significa que esté en un papel el lugar, la región en donde nació. No significa nada. O sea, ¿ustedes son argentinos? Sí, está bien, son argentinos. Yo soy paraguaya. Está bien, yo soy paraguaya, pero somos todos iguales. Me parece que el tema de la discriminación está muy marcada hoy en día en las escuelas y no debería ser así. La ciudad me
que no entienden. En ti mis ojos pureños, tan indios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente. Por suerte, en nuestra pequeña encuesta en la escuela también hubo opiniones como estas. Yo creo que mi criterio sería sentarme con cualquier persona, ya que todos, a pesar del país o la nacionalidad que tengamos, todos somos personas y todos tenemos derecho al estudio y a tener amigos. Yo me sentaría con todos, que no importa el país, el color o quien sea, no importa nada. No, me sentaría con todos. ¿Por qué? No discrimino. No, me sentaría con todos, o sea, con cualquiera. Porque no discrimino y me gustaría conocerlos. No tengo problema con sentarme con ninguna persona. Me puedo sentar con cualquiera. No tengo problemas. No es lo mismo. ¿Por qué? No sé, porque todos son iguales. Y no tengo diferencia. Me sentaría con los, ¿cuánto dijiste? 3. 4, con los 4. ¿Por qué? Porque en caso de que no me siente con un paraguayo, un boliviano o la otra opción que diste, sería discriminar.